Cuando llega la streptomicina, este blanco bloquea a este tipo de proteínas, ya no se produce la lectura del RNA mensajero como debería hacerse y automáticamente se frena todo el proceso de transcripción de proteínas y la bacteria termina muriendo porque hay un efecto bactericida. Pero cuando las bacterias modifican esta proteína S12, obviamente ya no hay acción de la streptomicina y la resistencia se establece a veces en un solo paso, rápidamente. Es lo que clásicamente se llamaba la resistencia tipo streptomicina, porque era la que más rápido se daba. Por eso hoy por hoy todavía pregúntenles a sus abuelitos, incluso a sus papás, pregúntenles sobre los combióticos. Antes se utilizaba mucho el término combiótico. Me van a poner un combiótico porque estoy mal de salud, porque hace buenos años atrás se unía la penicilina más la streptomicina en un solo frasco, y ese era el combiótico. Muy bueno desde ya. Pero ¿qué descubrimos? Que en un país como el nuestro, donde la tuberculosis convive con nosotros, se suben a un minibús, ya se están infectando, entran a un cine, ya se infectaron, van a un restaurante, ya se infectaron, vienen acá, ya se infectaron, ¿verdad? En otras palabras, Bolivia es un país altamente tuberculizado. Eso significa entonces de que una de las armas contra la tuberculosis es la streptomicina, no sola, se la da asociada, como les han explicado. Pero si nosotros empezamos a usar la streptomicina contra otras infecciones, vamos a aumentar la presión selectiva y el micobacterio en tuberculosis se va a seleccionar y se va a mostrar resistente a este antibiótico, ¿verdad? Por eso es que ya no hay el combiótico. El Programa Nacional de Tuberculosis ha retirado los combióticos hace décadas atrás y hoy por hoy ya no van a encontrar el combiótico en Bolivia, ni tampoco la posibilidad de utilizarlo, porque la streptomicina está guardada para la tuberculosis, junto a otros antibióticos más, ¿de acuerdo? Así que en eso hay que tener cuidado. Y eso simplemente es porque esa modificación es muy rápida y se establece esa resistencia. La otra es de que modifican las enzimas que tienen que ver precisamente con el plegamiento del DNA. El DNA de una bacteria no es un DNA común y corriente, ¿verdad? Es un DNA que si lo extraemos de la bacteria y pudiéramos poner una regla, mediríamos con una regla. Mide 1.3, 1.4 milímetros de longitud. ¿Y cómo algo que mide 1.3, 1.4 milímetros puede estar dentro de un coco, de un estafilococo o de un bacilo? Y la respuesta es que está súper enrollado, ¿de acuerdo? Ese súper enrollamiento se le debe precisamente a la DNA quinasa y a la topoisomerasa 4, que son los blancos sobre los que trabajan las quinolonas. Lamentablemente las bacterias también modifican fácilmente su DNA quinasa, mueven su DNA quinasa, modifican la molécula y siguen cumpliendo funciones. Pero ahora cuando llegan las quinolonas ya no van a poder trabajar sobre este tipo de enzimas. ¿Qué son las quinolonas? El ácido anhidríxico, la ciprofloxacina, la levofloxacina, etc. Y en la RNA polimerasa lo que va a suceder es que, ustedes recuerden biología básica, tiene que haber, para que se empiece a producir la lectura desde lo que es el DNA hasta la fabricación del RNA y llegar hasta los ribosomas para la transcripción, tiene que haber una burbuja en este caso, de transcripción de la información, ¿verdad? Esa burbuja de transcripción está precisamente armada cuando el DNA se abre y gracias a una enzima, la RNA polimerasa, se empieza a copiar una cadena de RNA mensajero y ese es el que después se va a ir hasta los ribosomas para llegar a la traducción de proteínas, ¿cierto? Bueno, esa RNA polimerasa es el blanco de la rifampicina. Pero la pena también es que las bacterias fácilmente modifican esta RNA polimerasa y se la modifican y sigue cumpliendo funciones. Cuando llega la rifampicina no puede ya suceder nada, la resistencia queda establecida. Lo otro es que las bacterias son muy fashion, les gusta estar a la moda. Por eso es de que pueden aumentar o modificar, incorporar cosas nuevas, por ejemplo, una nueva PDP.
Ya sabemos lo que son las PBPs. En el mundo normal de las bacterias hay la PBP 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Como quieren estar a la moda, hay bacterias que adquieren una nueva PBP llamada 2A. Cuando adquieren esta PBP 2A, que la vamos a ver mejor en resistencia en gram positivos, ahí salta la famosa meticilino resistencia, típica de los estafilococos. Gracias a esta resistencia, hoy por hoy los estafilococos se están haciendo cada vez más difíciles de combatir y cada vez más gente se nos está muriendo por infecciones estafilocócicas. La otra es de los enterococos. Modifican sus de ala, ¿recuerdan? Por eso tuvimos que mirar eso, que el cuarto y quinto aminoácido del peptidoglicano. Normalmente la vancomicina, la teicoplanin, que son glicopéptidos, se enganchan a los residuos de ala, los prácticamente bloquean, y ese es su mecanismo de acción. Pero los enterococos también quieren estar a la moda, por lo tanto desplazan los residuos de ala y más bien ahí colocan otro tipo de residuo que puede ser, por ejemplo, un D-lactato. Si colocan un D-lactato, este es mucho más grueso, mucho más complejo, o sea que cuando llega la vancomicina y trata de secuestrar a los de ala, ahora se encuentra con un D-lactato, no puede, rebota y la resistencia queda establecida. Son los famosos enterococos vancomicino resistentes. El terror de los hospitales. Cada vez más niños se nos mueren en las salas de neonatología por culpa de esta bacteria, que además está en nuestras mucosas, está en nuestras manos. No nos lavamos las manos, atendemos mal a nuestros pacientes, les llevamos estos enterococos que se han quedado a vivir en los hospitales y terminan matando a estos niños, ¿de acuerdo? Por eso les decía, hay que tener demasiado cuidado con este tipo de situaciones. Y estas que vienen son bonitas porque son modificaciones simplemente estructurales. En otras palabras, las bacterias pueden aumentar el espesor de su pared. Esta es una bacteria con un espesor normal, una bacteria gram positiva, fíjense, todo es peptidoglicano. Pero ¿qué pasa si la bacteria por una mutación empieza a fabricar mucha N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico? ¿Recuerdan los dos ladrillitos que estaban en el peptidoglicano? Si empiezan a fabricar tanto de esto, la bacteria no lo va a desperdiciar, más bien va a empezar a armar paredes, ¿no es cierto? Trozos para pared, y les va a empezar a incorporar en su pared. Pero obviamente una pared de estas características se va a ver obligada, miren, a ser mucho más voluminosa esta estructura, porque tiene tanto ladrillo para disponer que puede empezar a construir una pared mucho más voluminosa. Cuando llegan los glicopéptidos, vancomicina, teicoplanina, van a trabajar, claro que sí, pero van a trabajar en el volumen que podrían hacerlo. Miren, todo esto está de más. El resultado se va a caer la acción de sus antibióticos, ¿cierto? O incluso puede haber una hiperproducción de péptidos. Han visto que estaban los de ADA en cuarto y quinto lugar. Las bacterias pueden empezar a aumentar los residuos de ADA. Y una vez que aumentan estos residuos de ADA, uno pensaría, ¿van a fabricar más pared? No. Estas bacterias son muy astutas. Lo que van a hacer es empezar a eliminarlas al exterior. Y al eliminarlas al exterior, cuando llegue la vancomicina, se va a unir. Hemos dicho que secuestra los de ADA, ¿no es cierto? Entonces va a llega hasta la bacteria y como se están soltando tantos residuos de ADA, se van a enganchar estos residuos, van a cumplir su mecanismo de acción, pero fuera de la bacteria, fuera de la pared de la bacteria. Por eso también a esto se le llama trampa de afinidad, porque en el fondo lo que está pasando es como en los aviones de combate. Sueltan señuelos de calor para que los cohetes, los proyectiles del otro se vayan a esos señuelos. Esta bacteria está eliminando señuelos, pero de ADA, para que la vancomicina, la teicoplanina se unan a estos residuos, pero fuera de la bacteria. Resultado, bacteria resistente. ¿Sí o no? La otra es de que pueden llegar en su momento a metilar de una manera muy agresiva y proteger su ribosoma. Y entonces tenemos el famoso sistema MLSB. Famoso, ¿por qué? Porque es una triple resistencia.
macrólidos, lincosaminas y estreptograminas del grupo B. En los macrólidos, recuerden, están eritromicina, acitromicina, claritromicina. En las lincosamidas están lincomicina, clindamicina, y en las estreptograminas del grupo B está la virginomicina, la pristinomicina, que no hay en Bolivia. Y sin embargo, nuestras bacterias ya son resistentes a las estreptograminas del grupo B, a un grupo de antibióticos que no hay en Bolivia. Porque una vez más, no es que el antibiótico las vuelve resistentes. Lo que hace el antibiótico mal utilizado es seleccionar a los mutantes resistentes. ¿Se entiende? Esos son dos conceptos de los cuales me interesa, porque van a salir en el parcial y les van a preguntar en los exámenes de la residencia y en las visitas médicas. Espero que les vuelvan a preguntar, porque no es que el antibiótico les vuelve resistentes, no. Están viendo que son mutaciones. Lo que hace el antibiótico es seleccionar a los mutantes. Trabaja sobre todas las partes sensibles, pero hay mutantes resistentes. Y esos mutantes resistentes quedan seleccionados, esos se dividen y ya pues tienen una población enorme de mutantes resistentes donde los antibióticos ya no. ¿De acuerdo? Y otro concepto que tienen que tener cuidado, porque hasta nuestros médicos caen y cometen ese error. Dicen, ¿cómo es posible que este señor tenga resistencia a este antibiótico si nunca le hemos dado este antibiótico a este señor? Y entonces le jalamos su oreja al médico y le decimos, a las aulas de microbiología, tiene que volver, porque no es que el paciente se hace resistente. No somos nosotros resistentes. Las que se vuelven resistentes son nuestras bacterias. ¿De acuerdo? Son las bacterias las que se seleccionan para precisamente producir estos mutantes resistentes o seleccionados directamente, y a partir de ello imagínense todo lo que puede suceder. Y ya en la recta final, la modificación enzimática. Las modificaciones vienen dadas por enzimas también que manejan las bacterias, en este caso la cloranfenicol acetiltransferasa. ¿Qué va a hacer esta enzima? Este es el cloranfenicol. Va a hacer lo que dice su nombre, acetila. Le pega primero un grupo acetilo y luego le pega un segundo grupo acetilo. Esta fórmula no tiene nada que ver con esto. Esta es totalmente inactiva, ya no es antibiótica. El resultado, resistencia al cloranfenicol por parte de la cloranfenicol acetiltransferasa. La otra es un juego de enzimas que son las adenil, las acetil y las fosfotransferasas. Todas estas o sueltas terminan dando resistencia a los aminoglucósidos, canamicina, gentamicina, amikacina, tobramicina, estreptomicina inclusive, ¿de acuerdo? En este caso entonces estas enzimas puede ser que se unan o trabajen solas, además que no es una, hay una variedad de adeniltransferasas, hay una variedad de enzimas acetilantes y hay una variedad de enzimas fosforilantes. Aquí el fenómeno es totalmente aleatorio, ya depende de la genética del microorganismo y puede a lo mejor expresar una enzima adenililante con la cual se cae, por ejemplo, la gentamicina, pero no toca a los otros aminoglucósidos. O pueden ser dos enzimas acetilantes y una enzima fosforilante, con las cuales se pueden caer la amicacina y la canamicina, pero no toca el resto de los aminoglucósidos, ¿de acuerdo? Así que simplemente es por modificaciones que se van a dar por parte de estas enzimas. Esta es bonita porque esta es una resistencia relativamente reciente, es la llamada resistencia por la MCR1, es una enzima plasmidial. Lamentablemente esta enzima se la ha denominado en su momento también como la enzima y la resistencia del fin del mundo, porque cuando una enterobacteria asume esta resistencia, ya no hay antibiótico disponible en el planeta que pueda provocar el efecto farmacológico, es decir, ya alcanzó la resistencia total. Hoy por hoy hay algunas moléculas que han aparecido, pero lamentablemente son tan costosas que obviamente no están en Bolivia y no van a llegar en muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Acá lo único que estamos hablando de la fosfoetanolamina transferasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Va a pegar un grupo
de fosfetanolamina en la superficie de la bacteria a nivel de los lipopolisacáridos, con lo cual el antibiótico que debería pasar, que es la colistina, no lo va a hacer. Y si no pasa la colistina, que es la última herramienta que tenemos, sobre todo en Bolivia, sobre infecciones por gram negativos, imagínense ustedes el resultado, ¿verdad? Y si uno diría, pero eso en la China han descubierto, algunas cepas en Alemania, en Europa, algunas otras en Estados Unidos. Bueno, la noticia triste es que en nuestro laboratorio, en el enlace en bacteriología, a través de los trabajos de la licenciada Rebollo, de la doctora Verónica Medrano, del laboratorio de bacteriología clínica, y sobre cepas que nos envió la bacterióloga del Hospital de Clínicas, la doctora María Elena Barriga, se encontró una salmonela, por eso esta resistencia a la colistina mediada por MCR1 es Salmonella typhimuriae, primer reporte en Bolivia. Esta salmonela era resistente a todos los antibióticos comercialmente disponibles en el país, incluida la colistina. Es decir, ya no había más opción de tratamiento contra esta bacteria. Ese es el tipo de bacterias contra las que tienen que pelear, y por ello es que recalcamos tanto estos pasos. Y bueno, esto que nos va a llevar toda una clase, que es el mundo de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas lo que van a hacer es abrir los anillos beta-lactámicos, ¿verdad? Ustedes han estudiado ya que la penicilina, en general todos los beta-lactámicos, se les conoce de esa manera y no de otra forma, porque químicamente corresponden al paquete de los beta-lactámicos. Me explico. Y eso es porque tienen al oxígeno en posición beta con respecto al nitrógeno. Por eso se llaman beta-lactámicos. ¿De acuerdo? Porque tienen al oxígeno en posición beta con respecto al nitrógeno. ¿Se entendió? La actividad antibacteriana está acá, en el anillo beta-lactámico. El resto, el anillo secundario, solamente sirve para mejorar la acción de la molécula, que se va a ionizar mejor, va a lograr llegar a los diferentes tejidos, etc. Pero la actividad antibiótica está aquí. Y esta es la fórmula estructural de la penicilina y esta de las cefalosporinas, para que vean que los betalactámicos son muy similares y sus anillos betalactámicos son igualitos, con variaciones acá en los radicales. De ahí surgen la ampicilina, la amoxicilina, o en las cefalosporinas, las de primera, las de segunda, las de tercera, cuarta y quinta generación. Pero ¿qué hacen las betalactamasas que fabrican las bacterias? Abren estos anillos. Y al abrir estos anillos, fíjense, se pierde la acción antibiótica. El ácido 6-aminopeniциlánico, que es este, cuando actúa la betalactamasa se abre y se convierte en ácido peniciloico, totalmente inactivo frente a lo que significa una capacidad de corte antibiótico. Ya no tiene actividad frente a esto. ¿De acuerdo? Esa es la acción fundamental de las betalactamasas. Y esto es algo que vale la pena comentarlo, porque las bacterias sí son buenas amigas. Les prometo que no hay mejores que ellas. Miren, estas bacterias, por ejemplo, este es un mecanismo trabajado el año 2016-2017, ahí están las citas para que puedan explorar los artículos fuente, que eso es lo mejor, ¿verdad? Pero vean ustedes, acá tenemos, vamos a ir para atrás, nos hemos adelantado. Esta es una bacteria gram negativa, ¿verdad? Aquí está su membrana externa o exterior, su espacio péptido-glical. Miren, ha fabricado una betalactamasa, en este caso una carbapenemasa. Y esta no tiene. ¿Qué es lo que hace este microorganismo? Miren, va a envolver esa carbapenemasa en un segmento de membrana externa, se va a mover, fíjense, y se va a insertar en la membrana externa de la bacteria vecina. Una vez que se inserta, va a vaciar la carbapenemasa en su espacio periplástico. No le está dando los genes para dar más resistencia, le está dando directamente la beta-lactamasa, que en este caso es una carbapenemasa. ¿Qué tal? Impresionante, ¿verdad? Y ahora sí, nosotros podemos decir claramente de que al término de esta charla Fleming no se equivocó. Fleming en 1928 descubre la penicilina,
Estamos a 4 años del centenario del descubrimiento de la penicilina por Fleming. Cuando le dieron el premio Nobel en 1945, junto a otros 2 investigadores que utilizaron, uno por la producción masiva de la penicilina, estamos hablando de Chain, y el otro porque utilizó por primera vez clínicamente la penicilina, el doctor Howard Florey. Los 3 recibieron el premio Nobel el año 1945. Fleming fue el que dio el discurso de agradecimiento, y en su discurso, cuando acababa el mismo, él decía que advertía de que la penicilina aparecía como una molécula no tóxica, y es verdad, es la molécula más noble. De modo que no hay que preocuparse con la sobredosificación o con intoxicar al paciente. Sin embargo, puede haber el peligro de la subdosificación, que es lo que hacemos tan mal hoy por hoy. Así, no va a ser difícil conseguir microorganismos que sean resistentes a la penicilina en el laboratorio. Él era médico bacteriólogo, exponiéndoles a concentraciones no letales. Y ahora sí tiene la parte clínica. Esto debería estar en todas las salas y consultorios, pudiendo suceder lo mismo en el organismo. Lo dijo el año 1945, no le hicimos caso. Era la época en la que empezaba la ola y continuaba la ola de descubrimientos en el terreno de los antibióticos. Creíamos que íbamos a tener antibióticos para toda la vida, y hoy estamos a un paso de perderlos. Fuimos muy soberbios y estamos pagando muy caro esta soberbia. Muchísimas gracias.